Finanzas por el no pago de la deuda del gobierno al IES. ¿Procede o no este juicio? Lo analizamos. Se encuentra en nuestros estudios Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días y bienvenido, doctor García. El sistema interamericano de derechos humanos se ha ido formando poco a poco. Se encuentra por encima de los gobiernos que decurren en los Estados miembros por decisión voluntaria de esos mismos Estados. Y es quizás esto último que refiere a su supremacía lo que le ha generado tropiezos con distintos regímenes en distintos momentos. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes han visto, doctor García, a fuerza de experiencia, que son las que generan reacciones todavía a algunas gestiones que ustedes como Corte realizan, a sus fallos, por ejemplo? Mire, es un proceso, ¿no? Porque cuando se crean estos proyectos, estas ideas se ponen en el papel, en convenios, allá más de 40 años que se crea la Corte Interamericana, probablemente no generó demasiada polémica porque tal vez había una especie de sordo subconsciente de asumir que esto en realidad no iba a funcionar, ¿no? Porque esta Corte Interamericana, que no tiene una fuerza de policía para hacer cumplir sus fallos, ¿quién le iba a presentar casos? Y si los tenía, ¿cómo así iba a ser para que se cumplieran, ¿no? Poco a poco esto fue evolucionando. Hubo un primer caso en 1987, un caso de Honduras, sobre un caso dramático de un desaparecido. Y de ahí ha seguido una cantidad de casos, no diría enorme, pero sí hay casos en todos los países que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿el balance cuál es, no? Que a veces hay, por cierto, cosas en otra dirección, pero el balance es que estas decisiones de la Corte Interamericana en un gran porcentaje se cumplen, y este cumplimiento implica muchas veces que se tienen que dar pasos complicados para modificar leyes, procedimientos, para pagar reparaciones. Entonces mi impresión es que con todo lo que esto genera a veces de molestia en el momento, acaba siendo un ingrediente muy importante para mejorar y fortalecer las instituciones nacionales. Entonces no es tan exacto que sea una institucionalidad que está por encima de los gobiernos. Hay una especie de bisagra, de conexión, de ida y vuelta, porque también en las sentencias de la Corte Interamericana cada vez más se incorporan como fuentes de criterios y de razonamiento sentencias importantes que vienen de los tribunales nacionales, de Cortes Supremas, por ejemplo. Yo hablaba de las molestias en diferentes regímenes, en diferentes momentos. Usted habla de las voces que van hacia otra dirección. No son pocas y ustedes las han escuchado, y señalan que el sistema interamericano está caduco, e incluso observamos hace poco cómo se llegó al punto de plantear una nueva instancia que reemplace a lo que actualmente tenemos. ¿Cuál es su criterio al respecto? Mira, naturalmente, mientras más instancias para proteger los derechos humanos haya, mejor, ¿no? Sin embargo, una institucionalidad específica como un Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, eso es algo muy complicado de poner en marcha, y además de solventar, porque naturalmente si alguien quisiera montar otra Corte de Derechos Humanos y que fuera complementaria a la nuestra, que fuera una vía para fortalecerla, no habría mayor dificultad. Pero surgirían de inmediato preguntas prácticas muy importantes. Nuestro tribunal, para funcionar, y es un tribunal del sistema interamericano creado hace más de 40 años, tiene un presupuesto muy, muy pequeño, tanto que para que pueda financiar sus actividades ordinarias tiene que recurrir a la cooperación de estados que no son miembros del sistema interamericano, de países europeos como Noruega o España, ¿no? Entonces, un sistema que ya tiene una experiencia, una jurisprudencia, gente especializada, no se crea de un día para otro, si es en serio, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que tras estas ideas de montar otro sistema, no hay en el fondo sino la intención de tener un sistema más cercano. Yo creo que eso se puede perfectamente hacer. Hay redes que se están formando ya de defensorías del pueblo en los países andinos, puede hacerse algo muy parecido en la UNASUR, y creo yo que al final se va a encontrar un punto de armonía, porque realmente montar una corte suramericana, llamemos, de derechos humanos, implicaría, para empezar, la pregunta ¿quién la va a pagar?, ¿no? ¿De dónde va a salir para una institución que tenga que ganarse la señal de que es independiente, porque es una señal muy importante para que pueda ser respetada? Y ante esa propuesta de una nueva instancia que reemplace al actual sistema interamericano, hay dos posturas. Una que considera que se trata efectivamente de una propuesta legítima y otra que cree que
la proponen poderes políticos que no se quieren someter al actual sistema interamericano porque este les pide cuentas. Mira, puede ser, son apreciaciones políticas en las que yo no quisiera entrar, pero solamente compartir la experiencia de la Corte, ¿no? O sea, la Corte tiene, si es que esto fuera visto desde el ángulo estrictamente sudamericano, no hemos sentido, ya cuando esto ya no sale más allá de las declaraciones políticas en las que se dicen, por supuesto, muchas cosas en un sentido o en otro, cuando esto ya se discute formalmente en espacios más amplios, qué sé yo, la Cumbre de las Américas o los espacios de UNASUR, en general lo que hay es un propósito de buscar consolidar los espacios que ya existen, y con todo lo que se dice y con lo que aparece a veces en los titulares, yo debo decir con toda franqueza que todos los países que tienen casos en la Corte Interamericana, sin excepción, cuando son citados por la Corte para comparecer a una audiencia, cuando se les da un plazo para que presenten sus alegatos, sus pruebas y las declaraciones de testigos, todos sin excepción tienen cumplimiento de los plazos, asisten respetuosamente a las audiencias y al final el proceso de cumplimiento de las sentencias gruesamente va marchando. Entonces, creo que hay que distinguir lo que pueden ser a veces declaraciones que son parte de un discurso político legítimo que no nos corresponde a nosotros evaluar, de las actuaciones, de una dinámica institucional que en líneas generales, con algunos baches que por supuesto se dan como todo en la vida, más o menos van en una dirección positiva. Para que los televidentes tengan un panorama mucho más amplio, doctor García, coméntenos, o mejor dicho, recuérdenos, ¿por qué se creó la Convención Americana de Derechos Humanos y cuál es su función? Mira, el tema de derechos humanos es un tema que se suscita a lo largo de la historia, ¿no? Bartolomé de las Casas habló ya de que todas las personas eran iguales y surge este concepto a partir de la constatación de que los pueblos indígenas de América su humanidad estaba en duda, digamos, cuando en los tiempos de la expansión colonial española. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial adquiere una mayor fuerza el concepto explícito de derechos humanos, y en América es el área del mundo en la que se dan pasos pioneros. La Declaración Americana de Derechos Humanos es 3 meses anterior a la Declaración Universal de diciembre del año 48, pero todo era todavía declarativo, como lo dicen los propios instrumentos, y es 20 años después, en el año 69, que esto se traduce en un tratado, en una norma obligatoria para los estados. Pero inmediatamente venía la pregunta, bueno, ¿cómo se hace para que esa obligatoriedad sea así? Y por eso es que se crea una Corte Interamericana como última instancia, no para que sea un sustituto, un paralelo de la justicia nacional, sino una instancia supletoria a la que se pueda ir solo después de que se ha terminado el proceso dentro del país correspondiente. Esto venía de la experiencia europea, que se creó la Corte Europea a principios de la década del 50, y hoy día ya cada Corte, la europea y la interamericana, tienen su propia dinámica, lógica jurisprudenciales muy parecidas en algunos asuntos, pero también con su propia especificidad. Entonces se trataba más que todo de decir, bueno, esto que son declaraciones, esto que son compromisos que son contraídos libremente por los estados, hay que asegurar que se cumplen, y si finalmente hay algo que no funciona, que alguien pueda ir ahí, que no significa cancelar los tribunales nacionales. En el sistema interamericano de derechos humanos, de a poco se fueron alcanzando importantes logros. Así se logró despenalizar el adulterio de la mujer, la homosexualidad, la injuria contra funcionarios públicos. Pero uno de los puntos más importantes en la vida de los estados y por supuesto de sus habitantes es el control de convencionalidad, que no es otra cosa que el hecho de que los administradores de justicia de los estados estén obligados a aplicar directa e inmediatamente los tratados internacionales de derechos humanos por encima incluso de las legislaciones internas vigentes. ¿Han analizado ustedes cómo está esta situación en la región? Mira, avanzamos en general muy bien, ¿no? Porque al inicio, y yo he dado en otras condiciones, mucho antes de pensar si quieren ser juez de la Corte, muchos cursos de especialización y capacitación a jueces en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y otros países. Y hace 20 años, cuando alguien hablaba de las sentencias de un tribunal de afuera, en general nuestros jueces sentían que esto era como derecho extranjero, ¿no? Leyes extranjeras. Creo que esa denominación significaba eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros aplicamos la ley y la Constitución. Eso ha evolucionado y creo que ahora hay una
conciencia de que eso son obligaciones libremente contraídas por el Estado, es derecho internacional pero no extranjero, y que es un derecho vivo que se traduce en interpretaciones que hace el tribunal creado para ese efecto, que es la Corte Interamericana. Y es sorprendente cómo, si las sentencias que dicta la Corte tienen un número limitado por las propias razones del proceso por el cual hay que llegar a ella, yo te podría decir que hoy día se están dictando miles de sentencias en América, en México, en Colombia, en Argentina, en Perú y seguramente en Ecuador, en donde se aplica este criterio del control de convencionalidad. Es decir, yo juez, estoy aplicando no solo la Constitución de mi país, sino las obligaciones que mi país ha adquirido en materia de respeto a cualquier cantidad de derechos, y eso es el control de convencionalidad, aunque algunos no le dan ese nombre, ¿no? Esto en función de la supremacía de los tratados internacionales, resoluciones o sentencias que hacen que no sea necesario que un poder legislativo derogue una ley, porque los jueces nacionales deberían obviar per se disposiciones contrarias y obrar en función de estos criterios, resoluciones o sentencias que pertenecen a una instancia superior. Sin embargo, doctor García, para esto se necesita de una independencia entre las funciones del Estado. Y cuando esta independencia no existe, ¿qué es lo que ocurre? Se lo pregunto no solamente por su cargo como presidente de la Corte Interamericana, sino también por su experiencia como ministro de Justicia de su país, el Perú, en un momento difícil como fue el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Sí, indudablemente hay variables que son importantes, la independencia, la estabilidad en la función, ¿no? Digamos que un funcionario judicial, sus fallos puedan hacer que de pronto ese día lo trasladan a un lugar inaccesible del país como una suerte de sanción. Hay ciertas reglas, aunque la Corte ni la Convención pueden definir una estructura y casi un ordenamiento estatutario de cómo es que se regula esa independencia, esa autonomía, porque no hay un modelo, ¿no? Uno de los espacios modélicos de la democracia europea, la Gran Bretaña, los jueces los nombra el gobierno, ¿no? Eso sería, pues, en nuestra América Latina, acaso menos evolucionada desde el punto de vista democrático, sería inaceptable. Pero en todo caso, el valor de que un juez pueda fallar con neutralidad, con apego estrictamente a las normas y al derecho, es un valor absolutamente esencial, porque parte de los contrapesos del poder en el sentido clásico del poder desde la Revolución Francesa es el equilibrio de poderes, pero hay muchos otros que en el sistema interamericano se han ido enfatizando, como por ejemplo el papel del ciudadano en la gestión de la democracia, y un aspecto que la Corte ha establecido a partir de casos, este fue un caso que vino de Chile, fue el derecho de la gente a acceder a la información en manos del Estado, ¿no? Y no solamente eso significa que la gente puede solicitar la información, sino que un derecho genera la obligación de la autoridad, en este caso del Estado, de organizarse para que haya un reglamento, para que haya un sistema de sanciones para el funcionario que no entrega la información dentro de un plazo determinado. Entonces estamos pasando a otras, llamemos, capas geológicas de desarrollo democrático en los que la percepción por la gente de sus propios derechos es un ingrediente muy importante. Ideas muy buenas. Aquí, por ejemplo, tenemos una ley de transparencia de la información que nunca se cumple. Imagínense, entonces no siempre estas iniciativas que son positivas terminan siendo realmente beneficiosas para el ciudadano. Brevemente, doctor, usted se reunió ayer con el presidente de la República, tuvieron un almuerzo protocolario, tocaron el tema Sarayaku, tocaron el tema de los reparos que él tiene hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miren, nosotros cuando tenemos estas visitas, que son visitas que se hacen porque finalmente la autoridad nacional solicita la invitación de la Corte Interamericana, tenemos reuniones protocolares, como ayer el almuerzo al que generosamente nos invitó el presidente con buena parte de su gabinete y otras autoridades del Estado. Pero estas reuniones nunca son un espacio para tratar casos en giro, casos en curso. Los casos se tratan en el espacio que corresponde, e incluso más allá de un encuentro como el de ayer, que fue muy grato y muy hospitalario, si una de las partes le pide a un juez o a un grupo de jueces hablar sobre un caso, nuestra práctica hace que siempre sea un requisito indispensable que esté la otra parte, porque es parte del equilibrio procesal que cada cual diga lo que le parezca, pero que la otra parte esté en capacidad de poder escuchar
escuchar qué es lo que se dice. Por supuesto, en los medios de comunicación se dicen cosas sobre los procesos, pero un tribunal como el nuestro, al final, cuando toma una decisión, solo lo hace y lo puede hacer en base a lo que consta en el expediente, las declaraciones y los documentos que ahí se han presentado. Agradecemos la presencia de Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él está junto a otros miembros de la Corte aquí en el país a propósito de el 45º periodo de sesiones extraordinarias de la Corte. Se quedarán hasta el día sábado. Son las 7:18 en Contacto Directo. Muchas gracias. En instantes, Ricardo Camacho, experto